Bien, pues lo que estábamos platicando, lo que estaba platicando mi amigo era con respecto a una experiencia que tuvo a raíz de la pandemia. Se le complicaron ahí algunas cuestiones, algunas económicas, pero otras un poco de iglesia, ¿no? Él tenía un grupo que le daba estudios y por ciertas circunstancias con la pandemia se le empezó a complicar ahí las cosas y total, pues tuvo que dejar detrás esa parte, ¿no? Pero digamos que él es una persona muy analítica, ¿no? Entonces, como que él analiza todo lo que va sucediendo y me decía, mira, yo la verdad lo vi de esta manera, ¿no? De cómo a veces pensamos que hay cosas que o sea, vamos avanzando, de repente hay cosas que como que nos, nos regresan un poco, o sea, como que pensamos que vamos avanzando, de repente como que tenemos que echar reversa en algunas cosas y no sabemos por qué, ¿no? Como que nos afectan de tal manera que sentimos que vamos para atrás, que algo que pensamos iba bien esto y de repente ya se detuvo y ahora voy como en reversa y ahora me están afectando ciertas cosas. eh, y entender esa situación de, bueno, pues, todo iba bien y de repente ya no va bien y de repente como que estoy avanzando y de repente pues viene algo complicado y entonces hacía esa reflexión un poco y platicábamos de algunos personajes también de la escritura y dije, oye, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, y esta fue una charla pues muy corta, pues con él muy breve, pero yo me quedé con ese asunto y, y empecé a recordar sobre las vidas de algunos personajes de la escritura y dije, qué impresionante, o sea, en realidad todos, o bueno, la mayoría han pasado por situaciones así y yo decía, qué increíble, ¿no? Cómo a veces a uno nos pasa y decimos, bueno, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué me está pasando esto? Si ya íbamos avanzando y de repente, pero lo que más me impresiona en la vida de estos personajes que vamos a comenzar a estudiar es la reacción, la manera como ellos, digamos, esperaron, siguieron adelante, sobre todo confiaron. Para mí la clave es la confianza, o sea, porque en esos momentos difíciles, el reto es seguir confiando en Dios, ¿sabes? O sea, como que tenemos mucho la tendencia de confiar en Dios cuando todo está bien, pues, ¿no? Pero cuando él se empieza a complicar y es así como que primero, ¿dónde estás? Y casi que acabamos enojados con Dios porque las cosas no salen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en la vida de los creyentes. Y bueno, comenzando con algunos de los personajes, yo arrancaría con Moisés, que es, digamos, con los que arranca el Antiguo Testamento. La vida de Moisés pues, ya la conocemos de alguna manera. Es aquel Moisés que nació en un momento difícil, donde está viviendo su pueblo, está viviendo pues, digamos, esclavizado en Egipto. No solamente vive en una esclavitud, sino que ahora ya lo que decía Faraón era, pues ahora ya no quiero que nazcan más hombres hebreos. Si nacen más hombres hebreos, por favor, mátenlos. Y imagínate la condición en la que vive Moisés, o nace pues, ¿no? Pero particularmente en él sucede algo, ¿no?, que Dios ya tenía ahí preparado. Él nace y para que no hubiera problema con su vida, pues lo meten al río ¿se acuerdan? Que lo pone en una canasta, su mamá lo pone en un río y ahí ahí lo avienta y le dice a la hermana, pues ve siguiendo la canasta, pues a ver hasta dónde llega y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues sucede que llega un punto donde la misma canasta esta que va en el río, pues llega al área donde está la hija de Faraón. Entonces pues, le dice a las chicas que le ayudan, pues tráiganme la canasta, lo ve al niño, dice, hay un bebé. Y bueno, pues finalmente Dios mueve su corazón y ella decide, pues, digamos, adoptarlo, pero le pide a la mamá de Moisés, ¿no? Circunstancialmente se acomoda todo ahí, pues muy padre, yo creo, pues que lo críe en los primeros meses, años, tal vez, y que luego se lo devuelva. Y así fue. Pues la mamá pues, está con Moisés los primeros meses, primeros años y pues, se lo entrega. Dice, pues si es lo que lo va a mantener con vida, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues Moisés crece, imagínate nada más, o sea, en la casa del faraón, o sea, crece en una estructura donde no solamente tenía todo, sino pues estás hablando de, pues el país más importante de aquella época,
instruido y formado, pues imagínate, ¿no? Con las mejores escuelas, formación militar, formación de todo, así. ¿Quién aquí está perfecto, eh? O sea, no le faltaba, a él sí realmente no le faltaba nada, ¿no? Entonces, tú imagínate lo que eso representó para Moisés. Sin embargo, en un momento en que Moisés sabía que él venía de los hebreos, o sea, que realmente su... Entonces, eh, todo iba súper bien y de repente las circunstancias cambian. Digamos que él tenía como un vuelito, iba como con una inercia, como que todo le salía bien, todo bien, todo bien. Y de repente, pues cambian las cosas, las circunstancias, se enreda en un pleito, hay una situación ahí complicada, muere un egipcio, él tiene que salir huyendo por el pleito que tuvo. Y la escena en la que me gustaría detenerme, fíjate, el primer pasaje, digamos, está en el capítulo 2 de Éxodo, que dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ok, va pasando el tiempo. Y luego viene un pasaje en el capítulo 3 de Éxodo, del versículo 1 al versículo 4, que es donde me quiero detener en este momento, ¿no? Lo voy a leer así, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, si quieren me espero a que estén por ahí. Éxodo 3, ajá. Vamos a Éxodo 3, del versículo 1 al 4. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ahora, aquí de repente, imagínate, ¿qué pasó? O sea, de estar viviendo en la casa principal del faraón con todo y de repente se vio fuera del país, en otra ciudad, pues casado con una chava ya en otra circunstancia, Yetro que era su suegro, claro, si ustedes leen todo el capítulo 2 ahí van a ver parte de toda esta historia, ¿no? Como llegamos hasta acá, como él huye, llega a este lugar, ayuda a Séfora, a sus hermanas, en fin, es toda una historia, ¿no? Pero el punto es que en este momento Moisés está en una situación donde está apacentando ovejas que ni son suyas, ¿no? Sí me explicó, el cuate tenía todo y de repente ya no tiene nada, de repente pues, está chambeando y para alguien, algo que no es de él, ya está, ¿no? Pero él andaba pues enfocado, pues, o sea, él decía, bueno, pues ahorita estoy en esta circunstancia. Yo creo que sí pasó por su mente como diciendo, pues eché reversa bastante, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasó esto y estoy en esta circunstancia viviendo, cuidando unas ovejas que no son mías, mi suegro, que una ciudad que no es mía? Casi, casi que, ¿qué hago aquí, no? Pudo llegar a pensar, pues, no sé cómo llegué aquí, no lo planeé, ¿por qué se dieron así las cosas? Y repito, es un poco esa parte donde creo que la clave de la enseñanza de hoy es eso, ¿no? Ver cómo a veces es como que irse hacia atrás, pero a veces irse hacia atrás es necesario para agarrar un impulso, ¿no? Yo lo veo mucho en los deportes, por ejemplo. Los deportes hay algunos que tienes que impulsarte pues, para poder pues, llegar al punto, ¿no? No sé, las Olimpiadas, un salto de garrocha, ¿no? Pues te tienes que impulsar y vámonos, ¿no? Una carrera también para saltar, para brincar y para salto en longitud, pues si no tomas un buen impulso, pues 2 metros, ¿no? O sea, hay actividades que me queda claro que requieres ya de inicio un impulso, pero hay actividades que requieren para un impulso primero como una especie de retroceso, ¿no? O sea, tú lo ves en otro tipo de actividades como, pues no sé, tal vez el tenis, ¿no? Requieres hacer un esfuerzo hacia atrás para luego salir hacia adelante, ¿no? O sea, como que requieres esfuerzos, digamos, hacia atrás para agarrar un impulso. No sé, ahora que los mexicanos en las Olimpiadas son muy buenos con el arco y flecha, ¿no? La famosa flecha, o sea, tienes que hacia atrás, o sea, para que agarre impulso tiene que haber un efecto hacia atrás, un jalón hacia atrás, ¿no? Puede ser también como el fútbol americano, que retrocede por el balón Ajá, y muchas veces tenemos que esquivar
Exacto, es correcto. Para poder avanzar. No, y para lanzarlo tiene que hacer un esfuerzo hacia atrás, no lo puede lanzar desde acá, ¿me entiendes? Entonces, este ejemplo efectivamente es para entender un poco el tema del impulso. O sea, al final del día, Dios lo que está buscando en nuestras vidas es impulsarnos. Ese es el punto. Impulsarnos hacia adelante. Claro, nos gustaría pues, llevar el vuelito y pues, seguirnos de frente, ¿no? Y agarrar tal impulso que, y el siguiente brinco. Pero, ¿qué pasa cuando de repente hay que hacerse para atrás? O cuando viene una especie como de retroceso, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Una flecha pues requiere un impulso hacia atrás y luego vámonos hacia adelante. O sea, ¿por qué? Porque pues, eso es lo que le va a dar la distancia. Y en nuestras vidas pasa algo muy similar. De repente, pero ¿por qué me estoy yendo para atrás? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? No sabemos. Dios está tomando un impulso en nuestras vidas que a lo mejor no lo estamos viendo en ese momento, pero al momento que nos suelte y nos dispare, que fue lo que le pasó a Moisés. O sea, Moisés en este momento donde está cuidando unas ovejas que no son de él, está en una tierra que no es suya, tal vez comiendo comida que le gusta, no lo sé, ¿me entiendes? Pero tampoco se puso así en el drama, así, bueno, Dios, pero ¿por qué? Sino que él esperó, siguió confiando. ¿Por qué sabemos que siguió confiando en Dios? Porque en ese momento, en el versículo 2, donde está tal vez en su peor momento, ¿no? Ahí en el desierto, cuidando unas ovejas, olvidado de la vida, en ese tal vez de los peores momentos que él tuvo, en ese momento, dice así, dice el 2, dice, y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 3 de Éxodo. En medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que si Moisés no hubiera seguido confiando en Dios, pues obviamente no hubiera escuchado la voz de Dios, o sea, no le hubiera sido claro. Él seguía escuchando la voz de Dios. Tal vez tenía sus circunstancias emocionales, tal vez sentimentales, mentales, tal vez que le conflictuaban, pero no dejó de confiar. O sea, él seguía poniendo sus ojos en Dios, seguía diciendo, bueno, Dios, pues algo va a pasar, algo vas a hacer, no sé, aquí estoy. Y en ese momento es cuando lo llama. Y tú te vas a dar cuenta o te has dado cuenta en este andar, digamos, en tu vida. En los momentos más difíciles es cuando, o una de dos, o te agarras con todo, ¿no? Con Dios, o ya perdimos. Es decir, o me alejo de Él. Pero el que decide aferrarse, lo que viene adelante, pues Dios lo va a trazar. Y creo que todos hemos pasado por momentos que dices, ¿qué onda con esta crisis que estoy viviendo? ¿No? O sea, ¿hasta cuándo? Pero si nos mantenemos enfocados en la palabra, alimentándonos de Él, de repente el impulso va a llegar otra vez. ¿En qué momento? Pues en este caso con Moisés así fue. O sea, le llama a Dios y le dice, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y viene toda una conversación que tiene ya Dios con Moisés y le empieza a explicar, le dice, oye, a ver, estás aquí porque hay un plan. Es decir, yo te voy a preparar para que tú regreses a tu tierra y a través de ti voy a liberar a todo mi pueblo, a todo Israel lo voy a liberar. Y ahí ya empiezan unas situaciones donde ya vas viendo el corazón de Moisés. Porque Moisés de ser una persona, pues, arrogante, orgullosa, que quería liberar a su pueblo, pero en sus fuerzas, dijo, oye, yo crecí en formación militar, crecí en formación, o sea, pues las traigo, o sea, yo lo puedo hacer. Y pues no, Dios dijo, no, no va a ser así. Sí va a ser a través de ti, pero yo lo voy a hacer. Entonces, lo lleva a tal punto donde, imagínate, ya no estaba en sus entrenamientos militares, ahora estaba apacentando ovejas. Y de ahí lo saca Dios y dice, bueno, así como estás, así es. Así vas a ser un instrumento útil. Y yo me voy a encargar de lo demás. Entonces lo proyecta. Yo veo esa parte como cuando de repente
digamos, hablando del ejemplo de la flecha, es como si ya a Moisés lo hubieran agarrado con esa flecha hacia atrás. Y ya estando en el punto acá, Dios le dijo, ahora sí, ahí te va. Y pum, y lo suelta y vámonos, ¿no? Entonces, este momento que está viviendo Moisés, pues tú y yo lo conocemos. Eh, Está trabajando Dios en su vida. En el capítulo 4, por ejemplo, cuando Dios le dice, oye, te voy a preparar para esto, versículo 1, por ejemplo, le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Dios dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y ya, entonces Dios empieza a presentarse a Moisés como, oye, ¿ya viste esto que yo hice? Pues esto no es nada. Voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a hacer aquello, pero tú sigue confiando. Si tú lees toda la parte de Éxodo y vas avanzando, el 5, el 6, etcétera, después ya vienen las plagas, capítulo 7. O sea, la verdad es que esta vida de Moisés es muy, muy interesante en muchos sentidos. Pero hoy en particular estamos enfocándonos en la parte del impulso. Cuando Dios le dio este impulso, cuando estaba en su peor momento, es cuando Dios suelta la flecha y lo dirige hacia el objetivo. Te repito, para mí fue de mucho aliento cuando escuchaba a mi amigo platicarme esto que él estaba viviendo, porque dije, Dios, esto es para mí y para todo el mundo, pues. O sea, como hijos de Dios somos llamados, pues, a, a compartir también lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y que tú sabes que puede ser de aliento para otras personas. Entonces, este Moisés que andaba en esta condición, Dios lo toma, lo catapulta, ¿no? Y ya después lo vemos más adelante, pues con el pueblo de Israel, Dios liberando el pueblo de Israel a través de él, etcétera. Y ahí viene otra etapa que también hemos platicado acerca de cuando estuvieron en el desierto, qué vivió Moisés con el pueblo, la tierra prometida que ya no pudo entrar, etcétera, ¿no? Pero bueno, dejamos esta referencia en la vida de Moisés y vamos a brincarnos a otra vida que también se me hace increíble, que es la vida de José. José también tiene mucho, digamos, de dónde aprender, pues, a través de lo que Dios hizo en su vida, de lo que Dios puede hacer en la nuestra. Porque José nace también, es ok, a lo mejor no en un palacio, pero su condición de vida era bastante buena. Pienso que ahí tal vez eh, la relación familiar tuvo sus detalles que complicó un poco su circunstancia. Me refiero a que él, pues, creció siendo el consentido de la familia y la relación entre los hermanos, como que se empezó a complicar un poco por ahí. Pero bueno, el punto de todo esto es que él era una persona que, pues, tú lo ves su vida a través de la escritura y él crece honrando a sus padres, haciendo la chamba, siendo obediente, etcétera. Y la verdad es que los hermanos, pues, eran unas fichas, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Pues eso no compagina tanto. Y pues obviamente esto empezó a causarle conflictos y más cuando el papá le dice, oye, ve y checa a tus hermanos que están haciendo pues para resolver el asunto. Entonces, cuando se ven supervisados por el hijo consentido, el que se porta bien, dijeron, no, ya, se acabó, ¿no? Y bueno, pues hicieron una cosa increíble de los hermanos, que fue, pues llegaron a tal punto que lo vendieron, está como esclavo. Tú imagínate, ¿no? Y luego le dice una mentira al papá de que se lo come una bestia y le llevan el manto todo ensangrentado. Y, no, te imaginas el colapso familiar, o sea, una cosa así que dices, ¿qué onda, no? Y de repente el chavo pues ya amanece al otro día en otro país, en otra ciudad, sin libertades además, o sea, esclavizado, o sea, como esclavo lo venden, pero él no dejó de confiar, como Moisés, no dejó de confiar, no se quejó en un sentido de decir, Dios no puede ser, yo no merecía esto, y ve nada más dónde estoy, sino que estaba asustado, obviamente, y eso lo llevó a buscar a Dios, decir, Dios, no sé cómo vine a dar acá, ayúdame. Él buscó ayuda en realidad. Entonces, Dios mueve las cosas y él termina siendo, pues, un siervo, como un esclavo, pues, de Potifar, ¿no? Que era uno de los, digamos, principales de la guardia que estaban ahí cerca del faraón, etcétera. Son una persona importante. Y él se dedica a trabajar ahí en la casa de Potifar. Y dice Dios que fue prosperado. Fue prosperado
aunque finalmente pues estaba como un esclavo. Y miren, vámonos a Génesis 37, 28. Génesis 37, vamos a regresarnos un poquito al inicio 37, 28. Y aquí en 37, 28 dice lo siguiente. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, o sea, los hermanos, ¿no? Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces José estaba en Egipto, se lo llevaron, como dice aquí, como esclavo. ¿Ok? Y luego en el 39.2, el 39.2 dice así. Bueno, vamos a leer desde el primero, ¿no? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, que era lo que les comentaba, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, este José lo que hizo es, pues, enfocarse, pues. Dijo, pues no estoy donde quisiera estar. Obviamente no me gusta ser un esclavo, un siervo, estar aquí, pero Dios, pues algo va a pasar. ¿Te fijas cómo él, en cierta forma, su vida de estar acá, de repente, pues vino un mega retroceso? O sea, y pudo el cuate, se pudo haber amargado, pudo haber dicho, oye, no es justo, yo era el que se portaba bien, el hijo que no sé qué, y de repente ya tallando los pisos y chambeándole. Entonces, pero sigue pasando el tiempo y de repente tiene una situación complicada, ¿no? Creo que ya hemos escuchado acerca de este momento donde está dando trabajando en la casa de Potifar. La esposa de Potifar pone sus ojos en él y entonces pues hay una situación ahí complicada. Él sale huyendo porque pues ella planeó todo para pues, ajá, pues sí, exactamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuando él dice, no, yo me voy, ahí nos vemos, huye de la situación, pues llega Potifar y la esposa le dice, no, es que este José quiso abusar de mí y yo no me dejé y no sé qué y toda una historia, ¿no? Y aquí está su ropa y bueno, todo un asunto. Ya, si saben el detalle de la historia, pues ya se lo saben y si no, pues sigan leyendo Génesis, ¿no? Y ahí viene todo el detalle. Pero el punto de esto es que lo agarra Potifar, lo toma Potifar y lo mete a la cárcel. Y José así, o sea, qué rollo. Imagínate despertar, primero como esclavo, como siervo, y de repente despertar en la cárcel. El cual te dijo, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No? Yo creo que Potifar sabía que, o sea, conocía a José, pero la situación lo motivó a meterlo a la cárcel. Es decir, esa circunstancia lo pudo haber llevado a la muerte, pero en realidad no fue así, sino que lo que hizo Potifar es que lo metió a una cárcel, pero una cárcel donde estaban ciertos presos con ciertos beneficios, digamos. Porque Potifar sabía qué onda, ¿no? O sea, conocía el ambiente familiar. Entonces, pero no dejaba de ser un lugar incómodo, pues. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hacía nuevamente ahí? Pues todavía en reversa. O sea, ahí, estando en la casa, pues todavía había como que cierta libertad, pues. Pero ya estando aquí, ¿qué podía hacer? Sin embargo, si tú te fijas y nos vamos a un poquito más adelante en el versículo, en el versículo, bueno, estamos en el 39, ¿no? El 20-21 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ese es el versículo 20 del capítulo 39, o sea, me adelanté unos versículos, ¿no? Y luego el versículo 21 de este mismo capítulo 39 de Génesis dice, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia
en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Pues imagínate la vida de José. Pues te digo que la vida de él me impresiona en muchos sentidos. Ahorita nada más nos estamos enfocando en cómo el impulso que Dios le quería dar. Cuando él empezaba a tener estos famosos sueños, todos lo conocemos a José como José el soñador, así lo conocemos, ¿no? Cuando él empezó a tener estos primeros sueños, pues él vivía con sus hermanos todavía. Y en uno de los sueños decía que toda su familia, digamos, como que iba a ser guiada por él, como que lo iban a honrar, como que los hermanos decían, estás loco, o sea, no te vamos a seguir nunca, o sea, olvídalo, ¿no? Entonces, es más, yo creo que ni él mismo entendía lo que estaba pasando en realidad. Pero ya estaba proyectado todo esto. Entonces, tú imagínate cuando de repente él va viendo y Dios lo toma como esa flecha, como Moisés, y lo empieza para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que lo suelta. En el momento que lo suelta, es cuando él estando en la cárcel, llegan dos presos, el copero y el panadero, que tienen unos sueños, les interpreta los sueños, y entonces pues, él le dice al copero, le dice, oye, tú vas a salir libre, al otro sí se lo van a echar, tú vas a salir libre. Oye, dile al faraón que pues, yo aquí estoy, ¿no? O sea, ¿qué onda? No, sí, por supuesto, no te preocupes, gracias, y lo que tú quieras. No, pues salió el copero y dijo, pues hay que se quede metido, ¿me entiendes? Pues yo, ¿qué tengo que ver con esto? Tiempo después, sabemos la historia, ¿no? Que Faraón tiene este sueño loquísimo, ¿no? De las famosas vacas gordas y vacas flacas, que tanto se conoce, ¿no? El de las espigas también, y nadie puede interpretar el sueño, y de repente el copero dijo, ay, ya me acordé, ¿no? Y entonces le platica al faraón, y dice, pues tráiganme a José, pero de ya, ¿no? Y así es como él sale. Entonces, en el capítulo 41 de Génesis, versículo 13 y 14, dice, y aconteció que como él nos lo interpretó, o sea, está hablando el copero, le está diciendo a Faraón esto, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y el 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos. O sea, imagínate cómo está en la casa, todo, bueno, en fin, se afeitó, lo sacaron, ajá, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños, fíjate, que oyes sueños para interpretarlos, ¿no? Como si él se dedicara a eso. Y entonces la aclara y le dice, oye, no, espérame, aguanta. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, al final del día José siempre sabía, entendía el lugar donde tenía que estar parado. Sus ojos puestos en Dios, dándole la gloria a Él, entendiendo que todo lo que estaba pasando, Dios estaba detrás. Y en ese momento es cuando Dios suelta la flecha y sale como así, súper dirigido José. Porque después cuando Dios suelta la flecha, cuando lo impulsa, es cuando a través de José se salva todo el pueblo de Israel. Egipto también, pero también todo el pueblo de Israel. O sea que, fíjate nada más todo lo que tuvo que pasar. Y en ese momento, a través de José, viene toda su familia a Egipto, los pone en el mejor lugar, el faraón los consiente, Dios le da esa capacidad a José de ser un súper administrador, de cuánto sabe qué hacer, qué decisiones, cómo repartir, cómo tomar las decisiones idóneas. Que él dijo, Dios, pues tú dinos, esto es solo guiado por ti. Para mí la vida de José representa así los principios claves de un buen administrador. Yo siempre lo he admirado por eso. Entonces, eso permitió que tanto Egipto como Israel salieran a flote en la peor hambruna de aquella época, pues, ¿no? Siempre ha habido en la historia de la humanidad, pero aquí este fue un momento súper complicado donde todo el mundo pasó hambre, ¿no? Así que
por todos lados. El país más importante la pudo librar porque tenía esta capacidad que a través de José se hizo. Imagínate el impulso que Dios le dio. O sea, era el segundo. Después de Faraón no había nada, o sea, más importante que él. Entonces, o sea, después de eso, pues otras cosas que se vinieron adelante y demás. Wow. Wow, la verdad, el impulso que Dios le dio, pero sí impresiona y sí impacta, ¿no? Los pasos atrás, digamos, en cierta forma, que le tuvieron que dar. O sea, si a mí Dios me dijera, oye, no, pues, no, no, Dios, no te preocupes, si quieres yo aquí me quedo, no tanto impulso, por favor, ¿no? Porque, o sea, es difícil de manejar muchas veces. Este, eh, Digo, no quiero entrar en detalles que a lo mejor yo he vivido en ese sentido, pero yo sé que ustedes también han tenido sus momentos, o los podemos estar viviendo actualmente, no lo sé. Nos decimos, oye, pues vamos hacia atrás, ¿qué onda? ¿No me está afectando esta situación que estoy viviendo? Pero creo que estos momentos que Dios está permitiendo que tú y yo tengamos el día de hoy, de entender que no eres el único, que hubieron personajes como Moisés, como José, como el mismo David. ¿Qué tal la vida de David? O sea, yo ahorita en mi tiempo devocional, es decir, en mi programa de lectura que estoy teniendo con ustedes, ¿no? ¿Qué tal la vida de David? No, es de plano, que fue, pero no puede ser. Yo decía, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo le haces para esconderte del rey? ¿Verdad? So, solamente de una manera sobrenatural la puedes librar. Pero fíjate cómo en el asunto de David, ya me voy a brincar de José a David, en este pasaje de Primera de Samuel, si quieren vamos a Primera de Samuel, eh, Primera de Samuel capítulo 18. Sí, exacto. Aparte dijo el rey, eran mega brothers, o sea, eran pues mugre y mugre, ¿no? Dicen que uña y mugre, pero nada, mugre. Entonces, eran mega amigos exactamente y ni aún así. Pero en este 1 Samuel de capítulo 18, en el versículo 5, fíjate bien lo que dice aquí, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Era un cuate prudente. Y dices, wow, o sea, ¿cómo le hace para aprender eso? ¿Verdad? Imagínate su relación con Dios cómo era, ¿no? Que hacía David. Eh, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. O sea, todo el mundo amaba a David. Imagínate, o sea, dice, ajá, era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, el cual estaba, decía, soy el youtuber del día. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, el cuate era el hit. Todo el mundo lo amaba, o sea, ganaba todo, peleaba todo, tenía gracia con todo el mundo, le cantaban. O sea, imagínate, era un famoso, o sea, en realidad el cuate la estaba pasando bomba. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, al filisteo, salieron las mujeres, ¿no? Cuando volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, de todas las ciudades de Israel salieron a cantarle a David. Imagínate la fama que tenía este compa, ¿no? Dice, salían cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Error. Señor. O sea, David debe haber usted, oye, chavas, no me ayuden, por favor. No, o sea, pues así fue. O sea, fue un tema, ¿no? Que en realidad, pues él pues, no les dijo, oigan, ahí les va a leer la canción y pues, la avienta, ¿no? Pues no, o sea, él ni sabía. Imagínate la condición y de repente se le cambia la vida y vámonos de reversa. ¿Cómo que reversa? ¿Cómo que hacia atrás? Pues sí, de repente ya se da cuenta y ahora ya es perseguido por el rey y se tiene que esconder. Y aparte, de repente se ve rodeado pues, de gente con los que nadie quería estar, ¿no?
eran sus compas. O sea, no los que robaban, los que, no, todos los que eran los personajes, los de amargura de espíritu, ¿no? Así dice. O sea, esos eran los amigos de David. Decía, ¿en qué momento llegué a este punto? ¿Te imaginas? Escondido. Pero aún así él decía, a ver, Dios, tengo que seguir confiando. O sea, algo vas a hacer. O sea, claro que él buscaba ayuda. Si tú vas a los salmos, te das cuenta cómo él oraba mucho. Decía, Dios, guárdame de mis enemigos, guárdame de esto, guárdame del otro, cuídame de esto. Estoy en angustia, sácame adelante. Los salmos de David tienen ese. ¿Por qué? Porque eran las oraciones que David tenía hacia Dios. Por eso Dios las dejó en la escritura, porque sabe que tú y yo en algún momento vamos a tener que orar en los mismos términos. Exactamente. Guárdame esto, líbrame de esto, estoy en angustia de esto, me pasa esto. Exactamente igual, ¿no? Pero fíjate nada más el corazón de David en ese sentido. Por ejemplo, vámonos a 1 Samuel, igual ahí donde estamos, pero ahora vamos hasta el capítulo 26. Vamos a adelantarnos bastante. ¿Eh? Sí. En este 26, en el versículo 17 y 18, dice así: y conociendo Saúl, bueno, me voy a ir un poquito antes. No, pues que me tendría que ir mucho antes, ¿verdad? Mejor lo explico. El punto es que está en una cueva, ¿no? En este momento donde dice, vinieron los ifeos a Saúl en Gaba diciendo, no está David escondido. Estoy leyendo el versículo 1. Ahorita me voy otra vez hasta el 17 que les dije, pero nada más para poner un poquito más de contexto. No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto. Saúl entonces, además imagínate, o sea, la gente acusando, ya lo vi, está ahí escondido, o sea, qué onda, qué horror. Dice, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos, o sea, lo perseguía con 3,000 y David andaba con 400 ahí batallándole. Pero bueno, dice, para buscar a David en el desierto de Sif, y acampó Saúl en el collado, dice, de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió Saúl, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Imagínate nada más, o sea, con 3,000 hombres. O sea. Ahora te voy a decir una cosa bien interesante de esto, porque aún David era un hombre de guerra y se movía muy bien, por eso ganaba todas las batallas. Con sus 400 pudo haber vencido a los 3,000, en realidad. Pero él sabía que Dios tenía un plan. Y dijo, si tengo que huir, Dios, porque estoy en esta condición, voy a huir. El día que tú me digas, agarra la espada y vamos con todo, ¿no? Pues ahí andaba, huyendo. Y dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. O sea, imagínate lo hábil que era David, que sin problema pudo haber llegado donde estaba. De hecho, lo hizo. Llegó donde estaba Saúl, lo pudo haber matado y no lo mató. Porque le tenía temor a Dios. O sea, porque decía, Dios es mi guía, Dios es mi salvador. O sea, si estoy en esta condición que no quiero estar, Dios tiene un plan. Pero él tratando de resolver el asunto con esa diferencia ese problema que tenía Saúl con él de quererlo matar, pues toma, o sea, ciertos objetos, y ahorita lo vamos a ver aquí. Dice, entonces dijo David a Ahimelech, Eteo y Abisai, ¿quién descenderá conmigo? Entonces descienden con él. Luego dice aquí, y Abisai fue de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Dios y será inocente? Dijo
Dijo además David, vive Dios, que si Dios no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Dios de extender mi mano. O sea, él dijo, yo no lo voy a matar. Así, en pocas palabras. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua. Se las llevó. Entonces da tiempo a que despierte Saúl, a que como que todos digan, ¿qué pasó? Y entonces ya en el 17 es cuando sucede todo eso. Así, conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo David, ¿por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Entonces ahí es cuando le dice, oye, mira, aquí está la lanza y aquí está, te pude haber matado, no lo hice. Y solo dice, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, yo he hecho mal, ya no te voy a perseguir, ya no sé qué, como que le dice, bueno, ya cada quien a su esquina. Claro que eso nunca pasó, siempre Saúl siempre estuvo detrás de él. Pero tú vas viendo el corazón de David, o sea, vas viendo cómo en todas estas circunstancias él sigue confiando. Por eso yo les decía que una de las palabras claves del día de hoy de las enseñanzas es la confianza. O sea, queremos confiar en Dios cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, ¿qué vamos a hacer? Cuando todo está mal, ¿qué va a pasar? O sea, de verdad, y perdón, a veces soy muy repetitivo con este momento, pero impactó mi vida. O sea, yo recuerdo cuando estábamos literal de rodillas orando mi esposa y yo para ver el resultado, donde decía qué tan grave era el cáncer que tenía y en cierta forma, pues cuánto tiempo le podía quedar de vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ella oraba y decía, Dios, yo estoy lista. Si tengo que partir, estoy lista para partir. También estoy lista, pues si tú quieres hacer algo en mí, también. O sea, mi confianza está en ti. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero yo, por otro lado, yo decía, Dios, yo no estoy listo. Sí, o sea, te soy sincero. O sea, perdón, pero dije, a ver, ¿en qué momento alguien me dijo que de repente esto se iba a complicar? ¿No? Entonces, claro, con el tiempo fui apropiando pues, esa confianza nuevamente, la fui renovando de diferentes formas en todo ese periodo, hasta que Dios, digamos, fue alineando esa parte de mi vida. Pero puede que haya gente que esté, digamos, en cierta forma, no sé cómo decirlo, como más preparada tal vez, o como que su actitud diga, mi confianza está al 100%. Pero puede que a lo mejor necesites el impulso y ciertas circunstancias para agarrar nuevamente la confianza. Bueno, pues Dios va a estar ahí. Así como en la misma circunstancia hizo un efecto distinto en Michelle que en mí, bueno, pero al final del día Dios trabajó con cada uno de manera personal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la confianza cuando vengan los días malos? Y los que digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, ¿qué vamos a hacer? Estaba leyendo también acerca de Jesús hoy en la mañana del desierto, cuando fue llevado al desierto, ¿no? De 40 días, 40 noches en el desierto y las fieras y no comía y no, o sea, pero si tú analizas, después de ese momento, ¡fum! O sea, empieza la predicación, o sea, empieza como que todo su ministerio ya en forma. O sea, tuvo que pasar por ese momento, pues digamos, complicado. Y en cierta forma fue también parte de un impulso, donde él se confirmó, ¿no? A través de cómo Satanás lo tentaba una y otra vez, ¿no? Que él dijo, no, o sea, yo vine a esto, párale. Y ahí viene el impulso entonces, ¡pum! Y así podemos hablar de muchas circunstancias y de muchos momentos que podemos estar viviendo y no son unos más complejos que otros, pues, o sea, o no son los tuyos más difíciles que los míos, o los míos más difíciles que los tuyos. O sea, la verdad es que lo que cada uno vive, pues lo vive, ¿me entiendes? O sea, y es difícil inclusive que alguien lo pueda, pues, de cierta forma, como entender si no lo está viviendo en carne propia. Pero sí entendemos a través de la Escritura que Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá
esta capacidad, porque es el Todopoderoso, de impulsarnos. A lo mejor ya llevamos el impulso y es mantener el impulso. O a lo mejor es al revés, a lo mejor estamos en una circunstancia donde estamos siendo como una especie de flecha y de repente vamos como que en reversa y decimos, ¿en qué momento pasó esto? Pero Dios nos recuerda y nos dice, oye, yo no te voy a faltar, yo voy a estar ahí. Tú lo ves cuando Dios aparece en la zarza con Moisés, seguramente en su peor momento. Cuando muere Saúl, por ejemplo, y que David lo primero que hace es que busca a Dios, le dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice, mira, vas a ir aquí, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y después ya lo coronan como rey. Pero David dijo, Dios está conmigo, es decir, Dios me va a sacar adelante. Y así fue. Con Moisés fue exactamente igual. Moisés le decía, oye, pero no me van a creer, o sea, van a decir que estoy loco, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios dijo, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Y ahí estuvo. Oye, entonces no debemos de dudar. No, bueno, o sea, yo he dudado varias veces, o sea, sí me explico, o sea, somos carne, hueso, tenemos momentos difíciles, pero lo que sí te puedo garantizar y te puedo decir es que en mi mente siempre ha estado estar agarrado a la palabra. Y entonces de repente la duda, ¡pum!, cambia en confianza. ¿Por qué? Porque yo llego con Dios y digo, Dios, tengo duda, estoy débil, estoy triste, estoy angustiado, estoy agobiado, estoy ansioso, ayúdame, por favor. Y ¡pum! Y entonces en ese momento Dios empieza a traer a mi corazón, a mi vida, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, búscame en la palabra, yo te voy a sacar adelante, lo que tú me digas, pues. Pero es importante vivir inmersos así en la palabra, porque es la manera como Dios habla en nuestras vidas. Claro, a lo mejor con David fue de una forma, con Moisés pues fue de otra, ¿no? Pues eso no va a pasar con nosotros, me queda claro, pero por eso está la escritura, por eso está la palabra. Dios la dejó para estas generaciones, que fuera la escritura la manera como tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Ya no va a ser una zarza o acá de repente va a salir el limón prendido, ¿no? Acá Dios eres tú, heme aquí, ¿no? Pues no, pero créeme que Dios habla a nuestras vidas. Entonces, el impulso que Dios nos quiere dar, ahí está. ¿En qué circunstancias estamos cada uno de los que están conectados, los que estamos aquí presentes? Pues cada uno sabe su circunstancia, pero Dios trajo hoy la enseñanza muy clara porque sabe dónde estamos parados y por qué necesitamos recordar este momento y entender que nos dará el impulso. Pero es mantenernos como José, como Moisés, como David, como Pablo, en fin, y seguir adelante. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y te repito, es un tema de confianza. Entonces, el impulso vendrá, el impulso va a estar ahí. A lo mejor ya lo traemos, el ritmo nada más es, Dios, danos un siguiente paso, pero a lo mejor es como la flecha, hacia atrás, pero llega un momento en que llega un tope, ya más atrás ya no se puede. Por eso Dios dice, en este pasaje donde dice, o sea, no serás tentado más de lo que puedes resistir, o sea, es decir, finalmente hay un tope, ¿me entiendes? Un tocar fondo, donde Dios de ahí, vámonos, hay que confiar en eso. Entonces, bueno, ya después terminen de leer ahí lo de Génesis y Éxodo si quieren profundizar más en la vida de tus personajes. Por lo pronto, bueno, pues acompáñenme, ahí también los que están conectados, vamos a dar gracias. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por recordarnos, Señor, primeramente, pues la condición en la que vivimos, Dios. Es decir, pues nos recuerdas lo importante que es mantenernos en ti, Señor, en esa relación íntima contigo, sabiendo lo frágiles, lo débiles que somos, lo limitado que estamos, pero que en ti, Dios, tenemos la fuerza que necesitamos, que a través de ti sacaremos nuevas fuerzas, Dios, donde no haya ninguna, porque tú nos impulsarás.
Dios, mantén ese impulso en nuestros corazones, en nuestras vidas, de seguir confiando, de seguir avanzando, de seguir alentándonos de que no importa la circunstancia que vivamos, tú estarás detrás, tú irás delante y nos darás el impulso para seguir adelante. Fortalécenos, Dios, en este momento. Danos ese entendimiento y esa guía, Dios, para seguir adelante. Llévanos a tomar las decisiones sabias y prudentes que tú tienes planeadas para nuestras vidas. Así como David llevaba esa vida y siempre se manejaba prudentemente, queremos nosotros también, así como a él lo guiaste, igual a nosotros, Dios, enséñanos a ser prudentes, a ser alentados por ti, Señor, y a seguir adelante. Gracias, Padre, gracias por la vida de cada familia aquí representada. Dios, tú guárdalos, guárdanos lo que queda de este fin de semana y la semana que comienza. Y todo Dios te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.